todos amigos que nos visitan en este canal Vida TV. Hoy en nuestro programa Derribando Muros continuamos hablando acerca de esa enseñanza que nos da la palabra del Señor para derribar los muros espirituales, muros que se presentan en la vida de cualquier persona. Hoy quiero hablar acerca de un hombre del Antiguo Testamento, Job. Job es un hombre que aparece en el Antiguo Testamento, es conocido como uno de los patriarcas. Vemos en el libro de Job, esta enseñanza tiene como título Las calamidades de Job. La palabra calamidad tiene que ver con adversidad, con desgracia, con situaciones muy fuertes, muy difíciles. Quizá usted podrá decir, bueno, yo también he tenido calamidades en mi vida. Vamos a ver lo que le sucede a Job. En el capítulo 1 del libro de Job, allí nos hablan de quién era este hombre. Dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense que era una persona buena. Dice la palabra del Señor que era un hombre apartado del mal, un hombre que hacía lo que era correcto delante de los ojos de Dios. Y tenía hijos, dice la palabra aquí más adelante que tenía 7 hijos y 3 hijas, que era un hombre rico. Tenía una cantidad de ganado, tenía personas que le servían, era un hombre rico para esta época. Y el Señor lo tenía guardado, era un hombre correcto. Cuando nosotros hacemos lo correcto ante los ojos del Señor, la palabra en Job nos enseña que Dios lo tenía guardado. Pero hubo un día, dice esta palabra, en que Satanás quiso tocarlo, porque le dice al Señor que la fe de Job es porque está guardado de parte de Dios, porque es rico. Pero veamos lo que dice el Señor en esta palabra. Vayamos a Job capítulo 1, versículo 11, dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios autorizó a Satanás para que tocara las cosas que tenía Job, pero que no le tocara su vida. Y era una forma de probar la fe de Job. Y ciertamente dice esta palabra que vino un viento fuerte y se llevó los hijos de Job. Murieron 10 hijos de Job el mismo día. Eso es una calamidad tremenda. También dice la palabra que descendió fuego del cielo y quemó las tierras que tenía Job. También vinieron los enemigos y se robaron todo su ganado y mataron a sus siervos. Job quedó absolutamente sin nada. Después de ser un hombre rico, se quedó sin nada. Y no solo eso, sino que su corazón estaba devastado porque sus 10 hijos murieron. Pero esta palabra nos enseña acerca de la humildad que había en el corazón de Job, un hombre de fe. Y nos enseña en el mismo capítulo 1, versículo 20. Si usted tiene su Biblia cerca, la puede tomar y puede ir conmigo. Dice en el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjese lo que hizo este hombre. Estaba viviendo una gran tribulación en su vida y rasgó sus vestidos. Se quitó todo el cabello y se colocó allí a adorar al Señor, a los pies del Señor. Es una actitud espiritual donde nosotros debemos entender que no somos nada, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él dice allí en esta palabra que si Dios lo dio, Dios lo quitó. Él es Dios, Él es soberano. Y Job lo entendía en su corazón, con toda la humildad que podía tener. Él se postró y adoró al Señor. Esta palabra nos enseña acerca de cómo vivir las tribulaciones que se presentan en nuestra vida, las calamidades, nos enseña la palabra del Señor. Y fíjense que era un tiempo antiguo, pero la palabra del Señor permanece. La palabra del Señor es para todos los días de nuestra vida. La palabra del Señor se cumple. Y este libro de Job tiene 42 capítulos y donde nos enseña muchas cosas. Hoy solo vamos a tocar algunos aspectos que nos enseñan. Podemos ver el capítulo 2, versículos 6 y 7.
allí nos habla de que no solo Job perdió todo lo que tenía materialmente y perdió a sus hijos, sino que además de eso, el enemigo le colocó una sarna maligna. Dice la palabra del Señor que era una sarna que iba desde su cabeza hasta los pies. Era una sarna, algo que picaba tanto que su carne estaba destrozada. Él se rascaba con una teja y estaba allí en el suelo, dice que tenía silicio. Estaba en un estado postrado, estaba muy mal. Veamos lo que dice la palabra en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Y entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjense que hasta la esposa le decía que renegara del Señor, que renegara de su Dios y que se muriera. Wow, yo no sé si alguien ha pasado por una situación semejante, algo tan terrible, donde aún hasta la persona con la que él vivía le decía que se muriera, que renegara de Dios. Fíjense el nivel de fe, cómo nos exige tener fe en una situación tal, una calamidad tal. Por eso debemos ser cada día más aferrados a la palabra del Señor, crecer en fe, porque nadie está exento de pasar por este tipo de situaciones, por este tipo de calamidades. Y vemos aquí lo que Job responde, ¿no? Él le dice a la mujer que si hemos recibido de Dios lo bueno, ¿por qué no vamos a recibir esto que le está pasando? Hay humildad en el corazón de este hombre. Este libro tiene mucha enseñanza. Yo los invito a que leamos la palabra del Señor porque son tiempos difíciles, son tiempos donde las tinieblas van a cubrir la tierra y tenemos que buscar con qué defendernos. ¿Y cómo nos vamos a defender si no es con la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a derribar los muros espirituales? La palabra del Señor derriba, quita todo eso que viene a destruir la mente y el corazón de las personas. Entonces es necesario, hermanos, que continuemos estudiando la palabra del Señor, meditando en ella, aprendiendo lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Dice allí mismo en el capítulo 7 de Job, dice que su carne estaba cubierta de gusanos. ¡Wow! Imagínense la piel cubierta de gusanos y llena de tierra porque él estaba tirado, pudiéramos decir, era como un perro con sarna, estaba por allí tirado. Dice que trataba de dormir y en la noche él no podía dormir, él tenía pesadillas. Era una situación muy tremenda, era una situación muy difícil en la que nosotros podemos imaginar que era insoportable, pudiéramos pensar en una situación insoportable. Así es que si usted está atravesando por una condición difícil, pensemos en lo que pasó Job. Él tuvo que atravesar un tiempo muy duro. Y sabe que la palabra nos enseña que vinieron amigos de Job. Tenía 3 amigos que vinieron a consolarlo. Y la primera parte nos enseña que ellos vinieron y lloraron. De ver lo que estaba pasando con Job, pasaron 7 días que no hablaban, solo lloraban. Y luego empezaron a hablarle y empezaron a darle consejos. Ellos vinieron a consolarle, pero de una forma deprimente. En realidad no hicieron lo correcto. Ellos empezaron a decirle: Job, seguramente usted estaba en pecado, Job, arrepiéntase, Job, fue su culpa. Y cosas que no lo edificaban. Y en esta parte es necesario que tengamos cuidado. Cuando vamos a ver a alguna persona que está siendo afligida, que está pasando por una situación, debemos de hablar conforme a la palabra del Señor, debemos de edificar conforme a la palabra del Señor y no conforme a nuestro razonamiento, porque podemos herir, podemos hacer más grande la aflicción de la persona que está pasando por esa situación. Entonces estos amigos de Job no le ayudaron, realmente vinieron fue a hacerlo sentir peor, pero Job en su proceso que vivió durante mucho tiempo, él pudo conocer más del Señor. Él en su debilidad pudo conocer la grandeza de Dios y él allí entendió quién es el que ha creado todas las cosas, el Todopoderoso, el que ha creado todo lo que existe en la tierra, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Él entendió, tuvo revelación de Dios, pero fue un proceso fuerte, fue un proceso doloroso. Hay una parte muy hermosa de la palabra del Señor acá en Job, donde
Él dice que en este proceso, dice que puede entender que el Redentor, dice la palabra en el versículo 19-25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿A quién estaba viendo allí? Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Jesucristo vive por los siglos de los siglos y resucitó. Él pudo tener revelación de Jesucristo muchísimos años antes de que Jesús viniera a la tierra. La revelación que tuvo Job en medio de su proceso tan fuerte, pudo ver a Jesús. Él pudo ver a Jesús. Es necesario que nosotros meditemos en la palabra del Señor, que escudriñemos las Escrituras, como así lo dice el Señor en su palabra, que escudriñemos, que seamos diligentes, porque allí es donde está la revelación. Y Job tuvo revelación y poder decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Cuando usted está pasando por una situación difícil, cuando usted está pasando por problemas legales, las madres que ven a sus hijos allá en la cárcel, madres que ven a sus hijos enfermos, personas que están endeudadas, hay muchas situaciones difíciles y poder decir allí, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Yo sé que mi Redentor vive y me va a levantar, me va a sacar. Esto es revelación y esto solo lo puede hacer Jesús, el que venció la muerte y el pecado, el que vive por los siglos de los siglos. Entonces es necesario tener que venir al Señor, a los pies del Señor, venir a Él y reconocer en medio de cualquier proceso y que nada nos afecte, aun cuando las personas estén hablando lo contrario, aun cuando nos señalen, entendamos que el único que nos conoce, el único que nos consuela es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 40, en el capítulo 42 de Job, ya allí Job estaba en un estado espiritual donde pudo hablar con el Señor y Dios le habla y Dios le hace entender la grandeza de Él y Job mengua, dice que quién es él para haber hablado tanto y la palabra del Señor nos enseña que el Señor rechazó las palabras de los amigos de Job y le pide a Job que ore por ellos. Y es cuando Job ora por sus amigos que recibe sanidad. Hermoso. Cuando Job ora sinceramente, porque es un hombre sincero, es un hombre de Dios, por sus amigos, Dios hace una obra maravillosa en Job. Inmediatamente fue sano. Y él viene y recupera todo lo que tuvo antes. El Señor le dio el doble de lo que había tenido. El Señor le dio nuevas tierras, nuevo ganado. Fue un hombre rico, vivió hasta la 4ª generación. Pudo ver sus hijos, sus nietos, bisnietos, porque eso hace el Señor. El Señor nos da abundantemente. ¿Pero qué hizo Job? Orar por sus amigos. Creo que cómo derribar los muros espirituales orando. Usted no se limite a orar solo por usted, por su casa, por sus hijos, por su negocio, por su trabajo. Ore por el vecino. Ore por la persona que está enferma. Ore por esas personas que usted sabe que están en otro país, están pasando situaciones difíciles. Ore por los demás, ore por los amigos, porque allí el Señor trae bendición. Es tiempo de orar. La oración tiene poder. La oración rompe cadenas. La oración trae revelación. La oración nos libera. La oración es poderosa y eso fue lo que hizo Job. Job oró por sus amigos y la palabra nos enseña que este hombre recuperó todo lo que tenía porque Dios es así. El Señor no es corto, su brazo no se ha cortado para nosotros. Él es abundante, Él tiene abundancia para nosotros. Entonces es un tiempo de orar, es un tiempo de que esos muros espirituales caigan a través de lo que estamos haciendo, cómo estamos batallando a través de la oración. Mis amigos, creo que es tiempo de orar, es tiempo de dormir menos y orar más, es tiempo de que meditemos en la palabra del Señor. Si usted no sabe qué hacer con su problema, con su situación, ore. Si usted se siente afligido, ore. Si usted necesita ayuda, ore, porque nuestro pronto auxilio viene del Señor. Él es el que conoce todas las cosas, conoce los tiempos, conoce las edades, conoce su necesidad, conoce mi necesidad y es tiempo de orar, porque el Señor sigue siendo Dios, Él es fiel a su palabra, así es que es un tiempo de orar. Creo que no pueden haber muros, debemos que hacer que esos muros caigan y es solo
con la palabra del Señor mediante la oración. Los invito a que tengamos un tiempo de oración cada día, en su hogar, con su familia, en la noche, en la madrugada, es tiempo de orar. Jesús le dijo a sus discípulos que es necesario orar, velad y orad para que no caigamos en tentación. Es tiempo de orar, es tiempo de que nuestra vida sea transformada, que la disciplina que usted tiene diariamente en su horario del día, allí incluya la palabra del Señor, allí incluya su tiempo de oración, su tiempo devocional, para que podamos ver cómo el Señor transforma. Para el Señor no hay límites, Él es Dios, Él es suficiente para todas las cosas. Entonces, queridos amigos que nos están observando por medio de este canal, es necesario orar, es necesario orar. Cuando oramos se levanta un escudo de protección, es cuando el Señor hace cosas maravillosas. Entonces, tomemos en cuenta esta palabra para que transforme nuestras vidas y a orar. Es tiempo de orar. Bendiciones.